Bienvenidos, trabajadores de la luz. Hoy vamos a hablar un poco, como veis en el título, de sexo. No vamos a hablar de cómo se hace porque para eso ya hay canales dedicados, videotutoriales e información de todo tipo en la red. Y además, siguiendo la filosofía de este canal, pues no vamos a enseñar nada a nadie, pero sí vamos a hablar de cómo se siente más que de cómo se hace. La sexualidad es uno de los grandes motores del ser humano y como motor principal, igual que puede ser la emoción o la capacidad de soñar o la capacidad de crear y tantos otros motores de los que disponemos, pues siempre estará envuelto en esta educación social. Es siempre costumbre de los educadores utilizar el entorno, la naturaleza misma de las personas. Entonces, por eso hemos dividido este título del audio en 3 palabras que son sexo, lujuria y amor. Y como son conceptos, energías bien diferentes y cada una con su propia historia, pues haremos un audio de cada una de ellas y visionaremos la sexualidad desde el punto de vista de cómo se manifiesta la energía sexual, que en su origen está claro que fue para la supervivencia, pero a medida que el conocimiento avanza, ha ido girando hasta que se ha convertido en algo, vamos a decir, más lúdico que necesario. Y esa forma de sentir la sexualidad de forma lúdica, pues también ha ido evolucionando con el paso del tiempo a formas cada vez más diferentes. Entonces, si apartamos de la sexualidad el concepto de supervivencia y nos quedamos con el aspecto lúdico del sexo, pues otra vez puede estar envuelto en esa educación. Y como decimos en tipos de energía, supongo que el sexo podríamos visionarlo desde el punto de vista de la energía masculina, el sexo envuelto en la necesidad y como tal, pues acaba convirtiéndose en un intercambio más o menos interesante o más o menos justo, dependiendo de las personas que practiquen este intercambio. Y luego hay que considerar que el sexo está lleno de formas muy diferentes, dependiendo de la cultura en la que viven las personas, evidentísimamente. Puede ser que hoy en día, en este momento, vamos a decir que igual es la época de la historia de los seres humanos en la que más cercano pueda estar el concepto de sexo entre todas las culturas, porque si nos vamos atrás poco tiempo, 50, 70, 100 años, pues las diferencias a la hora de sentir o de entender la sexualidad eran considerablemente diferentes, dependiendo de la cultura y de la religión y de tantos otros factores sociales que intervienen en nuestra manera de creer las cosas. Y como ya sabemos, creer siempre determina de forma inevitable nuestros comportamientos. Eso es lo que nosotros llamamos educación social, pues esos educadores intervienen en nuestra cultura para hacernos creer determinadas cosas y con eso poder conseguir un comportamiento concreto que sea beneficioso para los intereses de esas personas. Entonces podemos decir que el sexo está relacionado con el ego, con la energía masculina, esa energía de la quietud, de la tranquilidad, de querer que todo esté bien para tener pocos problemas y es buscando siempre la comodidad. Eso podríamos determinar lo que es el intercambio sexual para entendernos la forma más común y es el intercambio, el yo necesito, tú necesitas y compartimos y ya está. Y luego en ese compartir puede estar envuelto en determinadas condiciones que dependen de la cultura, pero bueno, eso lo iremos viendo a medida que desgranamos en cada uno de los audios, cada una de las formas de esta sexualidad de la que hablamos. Si hablamos de la lujuria, si os dais cuenta, la palabra misma ya suena extraña, es algo como excesivo, como cercano a lo prohibido. La lujuria determinada por ese condicionamiento y esa forma de entenderlo, pues ya vemos que se relaciona rápidamente con la energía femenina, la energía de la buscadora, de la rompedora de cadenas, de esa energía que no quiere aceptar la forma, la norma, que quiere buscar lo nuevo, que quiere saber quién es y que no le importa lo que los educadores opinen. Esa energía femenina es la búsqueda de tu verdadero ser, de lo que tú sientes o de lo que tú entiendes que es tu propia realidad, independientemente de que esté más o menos de acuerdo con el sistema, con la forma, con la norma o con la ley que podríamos decir. Eso sería desde el punto de vista de la sexualidad, la lujuria. Es la forma de entender la sexualidad desde una energía femenina a la que no le importa estar dentro de ninguna norma y en consecuencia, por eso esta palabra lujuria ya tiene una connotación inevitable, sospechosa o exagerada o fuera de la norma.
o puede ser incluso visionada desde muchos criterios y muchas mentes, dependiendo de la sociedad que se viva, incluso pecaminosa, relacionada con la religión y con los conceptos religiosos y las normas de la religión. Y luego pues tenemos el amor a la sexualidad, que vamos a decir que es un poco que los educadores siempre utilizan las formas naturales del ser humano, como puede ser la sexualidad, pero saben perfectamente que por mucho que quieras conducir a una persona hacia un criterio concreto o hacia un comportamiento concreto a través de unas creencias, no vas a poder evitar la verdad, no vas a poder evitar la naturaleza del ser. Nosotros a través de todos los audios hemos ido hablando siempre de los dos seres que habitan en nosotros, que son el ser esencial y el ser personal. Tú puedes manejar el ser personal de una persona, su ser humano, que es condicionable, que se puede manipular y se puede educar, pero no puedes conducir ni educar a un ser esencial. Entonces esta naturaleza que nosotros tenemos, que los educadores conocen muy bien, mucho mejor que la mayoría de nosotros, pues convierten en inevitable esa forma de manifestarse en nuestra propia natura, y por esa razón el amor a la sexualidad es una especie de llave o de permiso que permite, valga la redundancia, a las personas pues entrar en determinados estados de lujuria sin que se llegue a considerar un delito. De ahí la frase de muchas personas, sin ánimo de querer ser machista, ni feminista, ni nada de eso. Simplemente entiendo que es por educación. Esa frase que dice, yo con mi novio he hecho de todo, pero por amor, Siempre la sexualidad, vamos a decir, si es atrevida, si está envuelta en cierta cantidad o cierta forma de lujuria, tiene que estar apoyada o respaldada o disculpada por el amor, que es algo muy loable y muy místico y muy maravilloso. Y entonces eso te permite hacer algunas cosas que si no fuesen por amor, pues estarían muy mal vistas. Siempre hablando desde el criterio del educador, desde el criterio de la norma, de las normas establecidas por la religión, por las sociedades, etc. Por eso el amor forma parte de la sexualidad, siempre de forma inevitable, sobre todo digo las mujeres, porque un hombre tiene permiso para manifestar su sexualidad y su necesidad natural sin ningún problema. Sin embargo, una mujer no lo tiene. En la inmensa mayoría de las culturas de este planeta, que como sabemos están construidas por educadores, en la inmensa mayoría de las épocas de la historia de la humanidad han sido hombres. Por eso el sistema educacional o la educación social siempre está envuelta inevitablemente en la energía masculina, en el ego. Esto también ocurre sencillamente porque la búsqueda de esa educación social no es lúdica, no es maravillosa, no es espiritual, ni nada que se le parezca. Es simplemente económica, es una búsqueda de poder, es un principio de poder de dominación, y después se fue deformando con el paso de los años o incluso de los milenios a la búsqueda de un poder económico, como hemos podido ver en el canal, del poder de las cosas, del poder del tener, pero siempre está sometido a la búsqueda del tener, de conseguir unos poderes del tipo que sean, y el poder siempre está envuelto, siempre en la dominación, para usar la vida de otro, para poder manejar la vida de otro, poder manejar la mente de otro. Ya es un juego de privilegio. Es lo que hacen hoy en día. Ya no vienen con un garrote para pegarte en la cabeza y que hagas lo que quieran, no. Ahora es una batalla mental. Es la batalla de la mente, la guerra mental, es la guerra de hacerte creer y de considerarte idiota. El poder ahora es la inteligencia, yo soy muy listo y te manejo a ti porque tú eres muy bobo. Eso es básicamente lo que ocurre como en la política y las elecciones y todas estas cosas que ellos te cuentan una historia que es completamente ridícula porque no sé muy bien. Es como si viniese una persona a ofrecerte algo que necesitas imperiosamente y no te lo voy a dar, pero te lo vende como que te va a quitar el paro, que te va a dar trabajo, va a bajar los impuestos, va a hacer una serie de cosas que sabe que tú necesitas y luego no va a hacer nada de eso. De hecho, no hacen nada de eso. Pero pasados esos 4 años, a las personas se les ha olvidado porque tienen muchas otras cosas en la cabeza, otras preocupaciones, además de ir a votar. Pues tienes que comer, tienes que ocuparte de tus hijos, de tu familia, de tu hipoteca, de tu salud, de un montón de factores que acaban envolviéndote la vida, y hay factores que acaban siendo secundarios y se olvidan con facilidad. Por ejemplo, las chorradas que te cuentan los políticos antes de unas elecciones. Cuando pasan 4 años, pues ya no te acuerdas de nada de eso.
Y por esa razón, pues ellos, cada 4 años, te acaban contando la misma película que te contaron y que tú has visto y has comprobado empíricamente que no han hecho nada de lo que decían, y sin embargo, te cuentan la misma historia y tú vuelves a ir a votar. Eso es la amnesia que ellos usan y que nosotros sufrimos de forma inevitable, porque como estoy diciendo, pues claro, hay muchas otras cosas en la mente de una persona, además de ir a votar a un presidente supuesto. Hay tantas cosas que ocurren en la vida, muchas muy agradables y muchas desagradables, muchas sencillas y muchas complejas. Y claro, la persona no puede estar a todo, ni puede manejar todo con lucidez absoluta. Entonces hay cosas que se te han olvidado. Y luego también utilizan la llamada esperanza. Por eso esa frase es: la esperanza es lo último que se pierde. La esperanza no hay que perderla nunca. Es muy importante para ellos que mantengamos la esperanza. ¿Por qué? Porque de la esperanza viven ellos, de nuestra esperanza, de que nosotros sigamos esperando y sigamos creyendo bueno, y algún día ese es el rollo, aunque exista una minoría que no sea así. Pero bueno, como estamos hablando de la sexualidad y del uso por parte de los educadores de esos motores de los seres humanos, pues ese motor de la sexualidad del que disponemos todas las personas, pues también es usado en la educación social, y por eso, por esa razón, pues tenemos una manera de creer en ello, y porque tenemos una manera de creer en la sexualidad, tenemos un comportamiento ante la misma. Por eso nos comportamos sexualmente de una forma muy concreta, y por eso el comportamiento sexual es muy parecido en todos los seres humanos, cuando no debería de ser así, pero resulta que sí que es así. Eso demuestra otra vez, de forma empírica, cómo funciona la educación. Es eficaz. Si no fuese eficaz, ¿qué se manifestaría en la vida de las personas, en las sociedades? Se manifestaría lo que es natural, o sea, la singularidad, cosa que no ocurre para nada. Como podéis ver, solo tenéis que ver la vida a vuestro alrededor y os daréis cuenta que la singularidad brilla, pero por su ausencia. Así que bueno, este primer audio servirá como presentación para que sepáis de qué vamos a hablar en los próximos audios. Haremos un audio hablando de sexo, otro hablando de lujuria y otro hablando de amor, de forma separada, para que podamos ver cada una de esas tres energías, cómo la manifestamos las personas, por nuestra manera de ser y sobre todo por nuestra educación, por cómo somos educados con respecto al sexo. Además, el sexo, la sexualidad, es un motor principal, como la creatividad o como las emociones, que son energías poderosas, y por eso el educador interviene en ellas, porque una energía poderosa no se puede dejar en manos de una persona si quieres que esa persona haga lo que tú quieras. Entonces, como la búsqueda de la educación social es el poder manejar a las personas, pues hay energías que son de poder, que son importantes, que influyen considerablemente en nuestro comportamiento y en nuestra manera de sentir la vida y sobre todo de sentir a los demás, y no se puede dejar en la mano. Tienen que estar formando parte de esa educación social para que todo vaya bien, para el educador, claro. Así que nada, en los siguientes audios iremos hablando de estas cosas de forma separada y cada cosa en su momento. Y hasta entonces, pues, amor propio, seres evolucionarios.